Compañeros, muy buenas tardes para todos. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, compañeros, bienvenidos a nuestra segunda tutoría de análisis financiero. Hoy vamos a trabajar el tema de análisis vertical y horizontal. Pero como es costumbre, ustedes saben, antes les doy la oportunidad para la participación. De pronto alguien que haya traído tema que haya parecido interesante durante la semana para compartir con el grupo. Los escucho, muchachos. Profe, pues yo quería hablar un poco sobre lo que estamos viendo de la pandemia, que me parece tan curioso que ya dicen que por ejemplo, ahorita vi una noticia que el récord del COVID ha aumentado en muertes. Entonces, no sé, yo me pongo como tan dudosa en eso porque no sé si eso puede ser verdad o puede ser una estrategia del gobierno por la reforma tributaria que se viene. Entonces, pues yo creo que el COVID sí existe, inclusive a mí me dio, pero es que la verdad lo pone a uno en duda ese tema. ¿Por qué, Joana? Sí, porque es que ahorita sí se habla de tanto confinamiento, que de las oficinas, pero es que no sé, yo siento que también es una estrategia del gobierno para como distraernos por ese lado y ellos hacer como planes de cómo ingresar debajo de la mesa. Lo veo personalmente como por ese lado también. Bueno, no sé. Yo soy una persona de mucha fe y creo que pues, a la gente hay que creerle. Yo no sé, o sea, a mí, digamos, este tipo de conspiraciones me parecen difíciles. No te digo que sean imposibles, pues si uno no sabe cómo lo manejan a uno, quién sabrá qué maquinan ellos allá arriba para poder lograr, digamos, lo que están proponiendo en este momento. Mm, pero lo único cierto del caso es que la pandemia cada vez está más cerca. Mira que el año pasado, cuando nosotros iniciamos, pues bueno, pues nosotros, yo me acuerdo cuando estábamos en la universidad y comenzamos a hablar de esto, a hablar bueno, del coronavirus y no sé qué, y a uno le parecía como tan lejano, le parecía pues como poco real. Y al principio pues no nos cuidamos, al principio digamos que no le paramos bolas al tema, pero pues se volvió, bueno, y uno veía los casos como tan lejanos, ¿cierto? Uno veía muertos, pues sí, pues en Cartagena, en Bucaramanga, en Bogotá, pero no tan cerquita. Pero mira que es que ya hoy en día, pues está tocando como ¿qué te digo yo? Como el núcleo más cercano de uno. En el caso mío, por ejemplo, pues sí, ya gente muy allegada, parientes y tal, ya han muerto, parientes lejanos y tal, y pues uno dice, bueno, sí realmente hay una afectación, mmm, digamos, más alta en este momento por el tema del virus. No te digo que no, o sea, yo no tengo, digamos, elementos de juicio para decirte que no, que eso no es cierto, es posible, pero, pero lo cierto del caso es lo que te digo, es que cada vez estamos más cerca de eso, de la afectación como tal, de lo real, de lo que pasa con el virus como tal, no sé. Eh, Habría que analizarlo y mirarlo como a fondo, a ver si sí realmente las cifras concuerdan o no. La verdad es que vamos mal con ese tema. Muchachos, ¿algo más? Profe, Dígame, buenas, Luis. buenas noches. Profe, yo quería hacer como mención a la noticia. Yo sé que hay personas que no les gusta el fútbol, pero en relación a la noticia que se dio en el extranjero, donde unos equipos de fútbol decidieron salirse como de los parámetros y vemos que los gobiernos y los entes que manejan o que
monopolizan todo el sistema, hacen repulsa para que la gente no se salga como de la línea o de las reglas que ellos tienen. Sí, Luis. Vemos que ellos hasta las potencias más grandes ya le meten, por ejemplo, la FIFA y el gobierno de Inglaterra, no, pues en la parte financiera no era productivo para ellos que eran los clubes más grandes del mundo. Entonces, pues vieron que iban a perder como esa plata o esos ingresos que generaban estos equipos y pusieron total oposición hasta el punto de quitarlos, ¿qué? Los reconocimientos deportivos de esos equipos y de eliminarlos o quitarles como ¿cómo se dice? La posición que ellos tienen en cada país. Entonces, pues se me hace como nuevamente el poder político y el poder de las grandes empresas, cómo van monopolizando el mundo. Listo, profe. Pues sabe que eso es un tema netamente económico. O sea, los que tienen más quieren siempre tener más. Hay una cosa que llama en economía, no sé si de pronto lo hayan escuchado, el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini habla de la proporción de la población que tiene la mayor parte de la riqueza y el resto de la población. Y en eso, pues nosotros tenemos, por ejemplo, en Colombia, el Gini de nosotros es perverso. El dinero, digamos, o los bienes económicos, los recursos económicos están cada vez en manos de más poquitas personas. Eso se mide con un indicador que se llama el coeficiente de Gini. Y obviamente, pues en esto se ve también en todos los ámbitos, ¿cierto? Aquellos que tienen una posición económica mayor, pues obviamente van a querer siempre conservarla y tenerla. Se supone que esos equipos que, claro, que generan más dinero, pues quieren ellos mismos pues, como cuidar ese dinero y generar más ingresos para ellos y no permitirle a los equipos chicos, digamos, obtener parte de esos recursos. Pues eso es un comportamiento, mire, por más atípico que uno lo vea y por más amoral que sea, pues es un comportamiento humano normal, ¿sí? Nosotros somos así, el humano es así, nosotros somos egoístas, somos individualistas por naturaleza, inclusive nosotros somos corruptos de naturaleza, ¿sí? Lo que pasa es que hay partes del mundo en donde la corrupción se da a niveles mucho más altos, verbo y gracia, nosotros, ¿cierto? Pero la corrupción es inherente al ser humano, el ser humano es corrupto y siempre que tenga un pedazo de poder, que tenga algo, algún elemento que le dé un poder sobre otro, pues lo va a querer ejercer siempre y va a querer sacar el mejor provecho. En últimas, como le digo, por antinatural que parezca esto y por malo que a nosotros nos parezca, pues es un comportamiento normal, es un comportamiento humano y pues ellos lo que están haciendo es defendiendo su dinero cada vez más alto. Usted sabe que las transacciones de esos equipos y tal, eso es absurdo, o sea, eso, hablar de esos miles de millones de dólares por esos jugadores, eso es absurdo en un mundo que tiene tantas necesidades, pero bueno, bendito Dios, ese fue el papá que nos tocó y ¿qué le vamos a hacer? Pero sí, es como parte de eso, Luis, como parte de la naturaleza, de la misma naturaleza humana. Algo más, muchachos. Bueno, listo. Vamos a registrar asistencia. Jamie Lorena. Presente, profe. Mónica Juliet. Presente, profe.
Diana María. Diana María Gómez. Luis Ernesto Argáez. Presente, profe. Luisa Fernanda Buitrago. Luisa Fernanda. Profe, Luisa le contestó por el chat. Listo, gracias. Yuri Paola. Presente, profe. Joana Milena. Presente, profe. Ana Isabel. Presente, profe. Samuel Torres. Alejandro Vaca. Presente, profe. Jamie Caterini. Presente, profe. Bueno, muchachos, muchas gracias. Bueno, muchachos, vamos a empezar a trabajar sobre el tema de una lectura que ustedes tenían pendiente hasta la página 30 sobre el análisis vertical y horizontal. Espero que les haya ido bien con la lectura. Nosotros habíamos visto como hasta por acá estas preguntas que nos habíamos planteado ahora 8 días y quedamos aquí en esta parte del tema. ¿Vale, muchachos? Sí, sí, señor. Bueno, entonces, hablando un poquito de ese análisis vertical es de una herramienta que permite realizar un diagnóstico de la información financiera de una empresa en un momento específico. Cuando dice un momento específico, quiere decir que es un análisis completamente estático. Yo miro las cifras verticalmente y comparo unas cifras con otras de acuerdo a mi necesidad, de acuerdo a lo que yo como analista vea que el dato va a ser importante. Hay, digamos, cifras muy pequeñas, cifras que realmente pues no vale la pena llevarlas a un análisis vertical o horizontal. Se aplica a estados financieros, balance general y estado de resultados con unos propósitos específicos en cada caso, respectivamente, los cuales serán desarrollados a continuación. Entonces, en el balance general, noto en el balance general de la situación financiera de una empresa o las condiciones de la misma, en un momento dado, o sea, la definición, ¿cierto? La información del balance general es el reflejo de los asientos contables. Y esa parte, digamos, aquí tenemos como ese grafiquito, esto ya lo hemos visto, del estado financiero o balance general, que tiene al lado izquierdo, si lo miramos de frente, unos activos corrientes y unos activos no corrientes, y al lado derecho, si lo miramos de frente, unos pasivos corrientes, unos pasivos no corrientes, o de largo plazo, y tenemos un patrimonio, es decir, el aporte que tienen aquellos inversionistas, o aquellos socios ahí, los creadores de la empresa como tal. Aquí hay una descripción, digamos, detallada. Yo sé que ustedes juiciosamente lo hicieron, esto no lo vamos a repetir. ¿Qué son los activos? O si de pronto, no sé, si alguien quiere hacer alguna claridad sobre el tema, pues lo hacemos. ¿Qué es el activo corriente? ¿Qué es el activo no corriente? ¿Qué es la propiedad, planta y equipo? ¿Qué cuentas van allí? Los activos intangibles o los otros activos, que es aquel valor que hablábamos hace 8 días sobre marcas, derechos, imágenes, patentes, revalorizaciones, franquicias, cosas que digamos que están allí y que funcionan porque son activos, porque se pagaron en algún momento dado efectivamente, pero pues no participan dentro de la operación. Los activos diferidos, que son aquellos gastos que se ejecutan una vez, pero que se van amortizando a través del tiempo. Verbo y gracia, por ejemplo, los seguros,
o las patentes, o los permisos, o bueno, algunas cosas que se pagan hoy, pero que no se van a gastar hoy mismo, o sea, no son de gasto inmediato, de utilización inmediata, sino que van sobre el tiempo, y sobre el tiempo nosotros los vamos difiriendo. Esos activos diferidos, entonces nosotros los contabilizamos en un activo y paulatinamente, periodo a periodo, los vamos llevando al gasto, los vamos sacando de allí, de ese activo, y los vamos llevando al gasto para que sea algo más homogéneo. El grupo de los otros activos, que hemos hablado, pues, que son aquellos que por su naturaleza no participan en la operación. Ahora, hablando de los pasivos, entonces son las obligaciones que tiene la empresa. Tenemos pasivo corriente o de corto plazo, que es el circulante como tal. El pasivo no corriente o de largo plazo, que son las obligaciones que hay para pagar, que son de más largo plazo, porque seguramente fueron utilizadas en temas o en inversiones que son de más largo plazo, maquinaria, equipos, bodegas, cosas como esas. Para dar conformidad a lo que yo les comentaba, que es el principio de la conformidad financiera. Fuentes de corto plazo en aplicaciones de corto plazo, fuentes de largo plazo en aplicaciones de largo plazo. Preguntas, muchachos. Bueno, luego tenemos el patrimonio, que representa los recursos de los accionistas, es decir, es el capital que hay allí en la empresa, lo que es índice de propiedad, sí, lo que es propiedad de los socios como tal. Lo demás, pues es deuda con terceros, puede ser con bancos, con proveedores, con el Estado, con los empleados. Y también tenemos entonces el estado de resultados como tal, que el estado de resultados sí es dinámico, no es estático como el balance general, sino que es dinámico y va de un periodo X a otro periodo X. Muchachos, ¿cómo me están escuchando? Bien, profe. Todos. Bueno, entonces este estado de resultados, también conocido como ingresos y egresos, muestra los ingresos y los egresos como también las utilidades o pérdidas. Este es un esquema más o menos de un estado de resultados que está allí colocado en el módulo. Tiene unos ingresos operacionales brutos, menos unas devoluciones, menos descuentos, y nos da unos ingresos operacionales netos, o lo que llamamos las ventas netas. Cuando nosotros tomamos esas ventas netas, es decir, lo que realmente entró por la operación comercial, pues le restamos un costo de ventas. Ese costo de ventas está dado por el costo de la mercancía vendida, es decir, si es una comercializadora, pues el costo de los elementos o de los productos que se adquirieron para la venta, o el costo de producción. Ese también forma parte del costo de ventas. Y de hacer esa resta, de tomar esas ventas brutas, digámoslo así, esas ventas netas, y restarle ese costo de venta, nos queda la utilidad bruta en ventas. Luego le descontamos unos gastos de administración y ventas y nos queda una utilidad operacional. Luego a esto le sumamos unos ingresos no operacionales si los hubiere, y le restamos otros egresos si los hubiere, y más los gastos financieros, y esto nos va a dar la utilidad antes de impuestos. Y luego calculamos el impuesto de renta y nos da la utilidad del periodo o la utilidad neta. Este es el esquema básico de un estado de resultados. Aquí, digamos, algunos conceptos como para hacer claridad: qué son ingresos, qué son costos y gastos. Los ingresos son los recursos que la empresa obtiene por la venta de productos, ¿cierto? Puede haber cualquier cantidad de tipo de ingresos. Puede haber por venta de productos, por venta de activos, por reposiciones, por desechos. Pero para contabilidad como tal, digamos, para este curso de análisis financiero, solamente vamos a tener en cuenta los ingresos por ventas como tal. Los costos son todos los egresos o salidas de efectivo asociados de manera clara con la producción, es decir, ese costo de mercancía vendida, esos costos que tenemos en la producción como mano de obra directa, materia prima directa
y costos indirectos de fabricación, que son lo que tiene que ver de manera directa, valga la redundancia, con la producción como tal. Y los gastos son, en esencia, para definirlos mucho más fácil, son todas las erogaciones que no tienen que ver con los costos. O sea, todas las demás erogaciones, todos los demás salidas de efectivo que tiene la empresa, que no tienen que ver con los costos, se llaman gastos. Ese análisis vertical aplicado al balance general, pues simplemente tiene como propósito de evaluar cómo está compuesto cómo está compuesto ese balance como tal. Aplicado a los activos, pues tiene que ver entonces con eso. Nosotros hablamos, digamos, de manera muy general. Eso es una teoría de Héctor Ortiz Anaya, creo. La caracterización de las empresas. Si yo tengo una empresa comercial, yo podría en análisis financiero decir que los inventarios de esa empresa comercial podrían estar entre un 20 y un 40%, que las cuentas por cobrar podrían estar entre un 20 y un 30%, y que los activos fijos podrían estar entre un 10 y un 30%. Si es una manufacturera, podría tener los mismos inventarios, podría tener entre el 20 y el 40% en cuentas por cobrar, pero tendría más activos fijos, sí, porque es una empresa manufacturera, seguramente tiene máquinas, tiene más infraestructura como tal. En las empresas de servicios podríamos pensar que no tienen inventarios, no venden, digamos, no producen tangibles, que en cuentas por cobrar podrían tener entre el 30 y el 50%, y en activos fijos entre el 10 y el 30%, y tendrían inversiones, tal vez es posible, o sea, no es una ley, pero podrían tener inversiones entre el 10 y 20%. El sector agropecuario tendría inventarios entre el 20 y el 40%, y lo demás serían terrenos y maquinaria. Los bancos, por el contrario, no tendrían inventario, ni las cooperativas, son entidades financieras, no manejan eso, tendrían cuentas por cobrar, sería lo máximo, que digamos la parte más grande del activo como tal, que sería entre el 50 y el 70, tendrían activos fijos pequeños entre el 10 y el 20, y tendrían inversiones, y lo mismo las cooperativas. Digamos que no es una camisa de fuerza, sí, pero si cuando yo miro un balance general, pues yo podría inferir más o menos a qué se dedica la empresa sin conocerla por el tamaño de sus activos como tal, o por la composición de sus activos. Podría hacerme una vaga idea, porque pues no tendría que obtener más información sobre a qué se dedica, solamente mirando la composición de sus activos como tal. Vale, muchachos. Bueno, esto es un análisis vertical aplicado a los activos. ¿Yo qué hago en un análisis vertical? Yo comparo cifras. Yo comparo el disponible con el total de activos. En este caso está sobre el total de activos. Entonces podría yo decir que el disponible de esta empresa corresponde al 0.39% del total de los activos. Y lo que más refleja acá sería el total activo corriente, que sería el 80.89 del total de los activos. Tendría por aquí en inventarios el 54.55, en deudores el 25.95, y así yo construyo ese análisis vertical. Es decir, lo que hago yo en el análisis vertical es desglosar cómo está compuesto esta parte del balance, ¿cierto? ¿Qué representa, por ejemplo? ¿Qué representan los deudores sobre el total del activo? ¿Qué representa los inventarios sobre el total del activo? ¿Qué representa el total activo corriente sobre el total del activo? Y obviamente pues la diferencia me daría el activo fijo, ¿cierto? ¿Qué representa la propiedad planta y equipo sobre el total de los activos? ¿Eso para qué lo hago yo? Como para hacer una primera observación sobre los estados financieros y darme cuenta por la composición de estas cuentas, cómo está la empresa, digamos, o cómo se mueve, más bien, ya lo vamos a mirar en el Excel, que se ve mucho más claro, cómo se está moviendo esa empresa como tal.
Este porcentaje, digamos, cuando es vertical, pues yo no lo puedo comparar año tras año, por eso es estático. ¿Por qué no lo puedo comparar año tras año? Porque las bases son diferentes, ¿sí? Las bases siempre, o sea, difícilmente el valor del activo de este año va a ser igual al del año siguiente y eso me va a cambiar la composición de las cuentas, entonces no lo puedo comparar de esa manera. Sin embargo, cuando yo lo hago dinámico, ahorita lo vamos a hacer, pues yo puedo mirar la tendencia, ¿sí? La tendencia en la cifra como tal. Está subiendo, está bajando, está decreciendo, bueno, ¿qué está pasando con ella como tal? De ese análisis vertical para los activos del balance, pues yo podría graficar, ¿cierto? Podría decir que aquí, por ejemplo, la propiedad planta de equipo va decreciendo, tal vez, o los deudores, los inventarios, bueno, han ido creciendo año tras año. Eso me podría decir algo sobre el incremento. Debería estar soportado en un incremento en ventas o tal vez en alguna otra razón interna, digamos que yo no conozca. Así lo podría yo expresar en un análisis, en un gráfico de Excel. También tenemos ese mismo análisis de vertical para el balance, pero este ya no lo vamos a hacer sobre el total de los activos, sino sobre el total del activo corriente. Entonces yo podría, por ejemplo, entender qué porcentaje representa el disponible sobre el total del activo corriente, qué representan los deudores sobre el total del activo corriente y qué representan los inventarios sobre el total del activo corriente. Esas cifras serían importantes de pronto para mí y ya mirado dinámicamente pues cómo se están comportando año a año. Vuelvo y repito, puedo mirar cómo se están comportando, sin embargo no puede ser un ítem de comparación porque las bases siempre serán diferentes, las bases de comparación, las bases con la base, digamos, esta con la cual yo saco los porcentajes. Al pasivo hago exactamente lo mismo, ¿sí? Es decir, tomo sobre el pasivo total, tomo cada una de las cuentas y le hago la representación, que representa el sobregiro bancario, las cuentas por pagar, por las obligaciones laborales, el total pasivo sobre el patrimonio, que nos va a dar el índice de deuda, el índice de endeudamiento, y el contrario, digamos el inverso, que es el patrimonio sobre el total, me daría el índice de propiedad, ¿sí? Si una empresa tiene un pasivo de 60, si una empresa tiene unos activos de 100 y tiene unos pasivos de 60, pues obviamente el patrimonio será 40. Entonces, digamos, esa cifra es inversa, pero es importante conocerla en ese análisis vertical. Aquí también, ¿cómo lo puedo graficar? La composición de ese pasivo y ese patrimonio. Pues estoy pasando así, Rope, porque yo sé que esto ya ustedes lo leyeron, ¿cierto, muchachos? No se Sí. queden en ese silencio que me da como unos nervios. No, sí, profe, usted puso en la plataforma que leyéramos hasta la página 30. Listo, perfecto. Por aquí nos dice que los gráficos del análisis vertical nos permiten visualizar de manera ágil cómo ha variado la participación porcentual de las principales cuentas del pasivo y el patrimonio sobre el total del pasivo más total del patrimonio de una empresa y me permite evaluar cómo es el comportamiento del nivel de endeudamiento, ¿sí? Cómo se está moviendo básicamente el endeudamiento. En ningún momento el análisis vertical permite inferir la variación porcentual de una cuenta del pasivo y del patrimonio con respecto al año anterior porque la cifra base es diferente, varía de año a año, lo que les acabo de comentar. Es un ítem, o sea, yo lo puedo mirar, puedo inferir datos de allí, pero no lo puedo tomar como una comparación real, pues porque obviamente las bases son diferentes. Aquí tengo también entonces exactamente lo mismo que hicimos con el pasivo, pero solamente lo vamos a mirar no sobre el pasivo más patrimonio, sino sobre el pasivo. Es decir, qué representa cada una de estas cuentas sobre el total del pasivo como tal y lo convierto en unos porcentajes. Ya lo vamos a hacer ahorita. Y aquí cómo lo grafico. Aquí puedo mirar yo, por ejemplo, con este gráfico la liquidez, mirando el total activo corriente sobre el pasivo corriente. Recordemos que
El activo corriente está allí para soportar las deudas de corto plazo que se llaman pasivo corriente, ¿cierto? Y de ahí yo obtengo un indicador que se llama la razón corriente. ¿Nosotros lo conocemos o no? La razón corriente, ¿sí? Pues yo no, profe, realmente. La razón corriente sale simplemente de dividir el activo corriente entre el pasivo corriente. Y eso me da un número. ¿Cuál es el ideal? El ideal es que siempre este activo corriente sea superior al pasivo corriente. Sin embargo, no debe ser tan superior como en este caso, porque aquí tenemos unos recursos ociosos, ¿sí? Y yo debería tener como más o menos así, como el activo corriente para pagar el pasivo corriente sin que me sobre mucha plata, porque recuerden que la plata en caja o la plata en el bolsillo es plata perdida. ¿Qué pasa cuando uno se mete mucha plata al bolsillo? Se va. Se va y uno no se da cuenta en qué, ¿sí? Uno se mete, por ejemplo, vamos a poner algo, 200.000 pesos al bolsillo, y cuando menos pensó no tiene nada y no se acuerdan que los gastó. Eso mismo pasa. ¿Cómo? Tiene 50.000 pesos en el bolsillo y lo descambia y ya se va. O sea que lo mejor es no cambiarlos. Sí, dejarlos así sencillitos o guardarlos. Eso está bien. Entonces, esa razón corriente la vamos a ver en los indicadores. Pero aquí podemos ver el índice de liquidez, también lo podemos calcular por el análisis vertical. El análisis vertical aplicado al estado de resultados es supremamente simple, porque no tiene sino varias, digamos, ítems a verificar o a, ¿qué les digo yo?, analizar. Yo cojo las ventas netas y tomo la utilidad bruta. Entonces yo digo que este valor de 2.191 millones representa el 18.12% de las ventas. Es decir, que yo tengo una utilidad bruta del 18.12%. Aquí tengo una utilidad operacional del 10.31 frente a las ventas. ¿Por qué? Porque aquí ya desconté gastos de administración y gastos de venta. Aquí tengo una resultado antes de la corrección monetaria, aquí el resultado antes de impuestos. Entonces tengo una utilidad antes de impuestos del 4.53 y cuando ya haya causado los impuestos y todas las otras erogaciones, pues simplemente voy a decir que voy a tener el 2.47 de utilidad neta en el periodo. O sea, este 18.12% que tengo en utilidad bruta, es decir, lo que me deja la venta como tal después de descontar el costo de venta, se convierte en un 2.47. Cuando yo hago análisis financiero, muchachos, yo cojo ese 2.47 y a mí me parece, ¿qué les parece a ustedes? ¿Bajito o alto? Profe, pues yo no sé mucho del tema. Uno llegaría a pensar que es muy bajo, Sí. pero tengo entendido que en tema financiero es un porcentaje muy normal en una compañía. ¿Eso depende de qué? ¿Dependería de qué? Profe, de pronto de la operación, ¿De qué? de la operación, ¿Cómo así de la operación? pues, de qué tan grande, creería yo que qué tan grande sea la empresa. Sí, señor, en eso tiene razón. Mire, hay una empresa colombiana que... ¿Cómo? Y también no depende como del tipo de la compañía. Me explico. Lo que son compañías manufactureras, su porcentaje de utilidad es menor a una, por decir, de servicios, porque obviamente la cantidad de gastos es mucho mayor. Sí, claro, tiene que ver con muchas cosas, pero básicamente tiene que ver con el tamaño. Miren, hay una empresa colombiana que se llama Nutresa, ¿ustedes la conocen? Sí, señor. Nutresa es una multinacional, cotiza en bolsa, pertenece al sindicato antioqueño. Nutresa vende anualmente unos 11 o 12 billones con B, de pesos. Y la utilidad
neta de Nutresa es como del 2.45. Pero si yo multiplico esos 2.45 por esos 11 billones, eso es un cajonado de plata, ¿sí me entiende? Lo que pasa es que si yo no defino 10 millones, a mí esos 247.000 pues me van a servir muy poquito, ¿sí? Sí me hago entender. O sea, si yo tengo una empresa que solo vende 10 millones, pues obviamente la estructura de costos tiene que ser diferente, porque yo no puedo vivir de 247.000 posts que me genere una empresa. Sí, sí, claro, profe. Entonces dependerá del tipo de negocio como tal. Entonces, cuando yo miro una utilidad del periodo de neta de 2.47, yo no puedo decir si es buena, regular o mala. Yo necesito más información para poder emitir un concepto adecuado, es decir, un concepto coherente. Pero en resumidas cuentas, en el estado de resultados, nosotros solamente miramos lo que son márgenes. Vamos a mirar el margen bruto, el margen operacional, el margen antes de impuestos y el margen neto. Y lo vamos a mirar de manera dinámica para saber cómo se están moviendo esos márgenes a través del tiempo, que eso sí me da a mí una idea de cómo se está administrando la empresa como tal. Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? Profe, pues bien, pero pues yo le quería reiterar como lo que le estaba preguntando. ¿Es normal ese porcentaje así bajo o definitivamente la compañía? Pero en términos generales de una empresa colombiana. No, o sea, es normal de acuerdo con el tamaño de la empresa. Sí, puede ser normal si la empresa es grande, ¿cierto? Puede no ser normal si la empresa es muy pequeña. Ok. Bueno, entonces aquí vamos a hablar del margen bruto, que es tomar la utilidad bruta y dividirla sobre las ventas y multiplicarla por 100. Establecemos un porcentaje. El margen operacional, les acaba de comentar también, entonces es tomar la utilidad operacional y dividirla sobre las ventas o ingresos operacionales y multiplicarlos por 100 para llegar al porcentaje como tal. El margen antes de impuestos, lo mismo, la utilidad antes de impuestos y dividirlo sobre las ventas. Y el margen neto, exactamente lo mismo, tomar la utilidad neta y dividirla sobre las ventas o los ingresos operacionales netos. Aquí hay explicaciones, ¿cierto?, sobre cada uno de esos márgenes, margen operacional, margen bruto, margen operacional, margen antes de impuestos y margen neto, que es lo único que se hace con el análisis vertical en un estado de resultados. No hay nada más que hacer. En el balance general, sí, nosotros tenemos que escoger algunas cuentas, vamos a tener que ser un poquito imaginativos para, digamos, hallar algunas cuentas que sean relevantes para comparar y no compararlas todas. No, en el ejercicio no lo vamos a comparar todo porque no es relevante, no es importante, solamente las cuentas que sean importantes, que sean grandes. Así, por ejemplo, en un análisis dinámico, yo podría mirar cómo es el margen bruto de esta empresa, ¿cierto? Entonces yo diría que en el 2003 tuvo el 17%, luego bajó al 14%, luego al 13%, en el 2005 tuvo una caída fuerte y en el 2006 al 18%. Lo mismo el margen operacional. Y miren el margen neto pasó de 1.80 a 1.27 a 1.82 a 2.47 en el último año. O sea que se viene recuperando de manera importante. Bueno, para el balance general, bueno, ahora miremos lo que es el horizontal. El horizontal es tan simple como lo siguiente, muchachos. Lo vamos a mirar, ustedes ya leyeron todo esto. Vamos a mirar la explicación. Yo tengo un año A y un año B. Un año, aquí lo llamamos B y A, porque lo llamamos el año base, que es el primero, y el año actual. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer en el análisis horizontal? Nosotros vamos a sacar la diferencia entre el año actual y el año base. Y esa diferencia la vamos a convertir en un porcentaje frente al año base. Y con eso vamos a saber cómo se movió la cuenta en los 2 años, en los 2 periodos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, decimos que el disponible pasó de 75 millones a 46 millones, es decir, decreció en 28.685.000, lo que representó un 38.18%. Aquí en el activo total, perdón, el total activo corriente, pasamos de 7.449 millones a 9.517 millones, con un crecimiento de 2.067.
¿Apoyado en qué? Pues en inventarios que pasaron de 4.575 a 6.417 y un poquito en las cuentas por cobrar. Entonces, yo digo que horizontalmente la cuenta del total activo corriente creció un 27.76% entre estos 2 años. Igual para el total activos, digo que tomo el año actual, le resto el año base, lo convierto en un porcentaje y digo que los activos totales de esta empresa crecieron entre el año base y el año actual en un 21.7%. Y así lo hago para el pasivo, para el patrimonio y para las ventas y para todo, ¿sí? Esa es, digamos, la explicación del análisis horizontal. Lo podemos hacer de dos formas. Yo puedo tomar el año actual, restarle el año base y dividirlo sobre el año base y multiplicarlo por 100. Lo puedo hacer así de esa manera, o simplemente tomar la diferencia y dividirla sobre el año base. Si tomar el año actual, restarle el año base, establecer ese valor y ese valor dividirlo sobre el año base para hallar el porcentaje. Sí, es claro, muchachos. Ahorita lo miramos en el Excel. El horizontal para el activo, entonces es exactamente lo mismo. Nosotros simplemente hallamos la diferencia entre 2 años, así como está acá. Hallamos la diferencia entre el año actual y el año base. Establecemos un valor. Este valor lo vamos a llamar valor relativo, valor absoluto, perdón. Y este lo vamos a llamar valor relativo, o sea, el porcentaje absoluto y relativo. Para comparar las cifras de 2 años. El análisis horizontal, pues solamente lo podremos hacer en 2 años, ¿cierto? No podemos comparar 3 años, solamente lo podemos hacer sobre 2. El comportamiento del margen bruto, bueno, aquí está una gráfica que podríamos nosotros implementar. Bueno, y hasta ahí llega la teoría, digámoslo así, del análisis vertical y el análisis horizontal. Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? Profe, ¿el archivo de Excel usted no lo comparte o está en la plataforma? En la plataforma está el taller ya, el taller que ustedes van a hacer de ahorita, lo soltamos ahorita a las 7:30, no sé, y ustedes me dirán hasta qué hora se los dejo listo para que el tema quede evaluado de una vez. Y el otro que vamos a desarrollar acá, claro, yo los puedo compartir, no hay ningún problema. Ah, bueno, profe. ¿Qué más preguntas, muchachos? No, profe, yo creo que ya irnos a la práctica porque Bueno, ya es listo. más fácil haciendo lo que diría yo. Listo, pues, bueno, entonces aquí tenemos, ahí lo ven. Sí, señor. Bueno, aquí tenemos un balance general y un estado de resultados cualquiera, de cualquier empresa, ¿cierto? Tiene año 1, año 2 y año 3. Estamos aquí en el balance general. Entonces nosotros vamos a comenzar a construir un análisis vertical, ¿cierto? Nosotros vamos a llamar las cuentas. Esto no es una camisa de fuerza, muchachos. No es un texto que me diga que entonces yo calculo este sobre este y este sobre este. No. Hay unos que son básicos. Por ejemplo, voy a empezar de una vez. Yo voy a calcular el activo corriente sobre el activo total. Listo. Entonces tomo el valor del activo corriente y lo divido sobre el valor del activo total.
y esto lo convierto en porcentajes, obviamente, ¿sí? Esto me da el 37%. ¿Qué me está diciendo? Que ese activo corriente, estos 890 millones, representan el 37% del total de los activos. Es decir, que ese es el porcentaje que tenemos para cubrir las deudas de corto plazo. Y entonces, cuando lo hago dinámico acá, lo que les contaba ahorita, pues yo simplemente cojo la fórmula y la extiendo y la llevo hasta el año 3. Entonces me dice que en el año 1 la relación entre activo corriente y activo total era el 37, aquí subió al 42 y aquí bajó al 39%. Pero también a mí me interesaría saber cuánto vale la cartera, cuánto vale la cartera sobre el activo total, ¿sí? Entonces, vamos a calcular deudores sobre activo total. Listo, entonces vamos a tomar el valor de los deudores, total deudores, y lo vamos a dividir sobre el activo total. Y eso me da el... Espérate, cuadramos todo esto para el porcentaje. El 14%. Y cuando lo hago dinámico, me dice que es estable, ¿cierto? Es muy estable. En el año 1 tengo el 14%, en el año 2 el 15% y en el año 3 el 17%, creciendo levemente. También yo podría estar interesado en saber cuánto valen los inventarios sobre el activo total. Entonces yo tomo el valor de los inventarios, total inventarios, y lo divido sobre el activo total. Y arrastro la fórmula. También es muy estable, ¿cierto? Me habla del 19%, del 18% y del 20%. Y así yo me vengo desarrollando los valores que sean importantes dentro del balance, lo que a mí me interese como tal. Aquí también entonces yo podría, en una parte más abajito acá, calcular cuánto vale, qué representa el activo, el pasivo total sobre el activo total. ¿Y qué indicador me dice eso? Si yo divido el pasivo sobre el activo, ¿eso qué indicador me dará? Me daría la utilidad. No. ¿Qué indicador será ese, muchachos? Vamos a hacerlo diferente. También vamos a calcular el patrimonio sobre el activo. Entonces tomamos el total patrimonio y lo dividimos sobre el total activo. Listo. ¿Cómo ven estas cifras ustedes aquí? ¿Qué de particular le ven? Que si sumamos las dos da el 100%. Que si sumamos las dos da el 100%. O sea que ¿cómo? Perdón, ¿alguien me iba a decir algo? Que el pasivo sobre el activo da el total del patrimonio, da lo que tenemos de patrimonio. No te entiendo bien. ¿El pasivo sobre qué?
el pasivo sobre activo da lo que tenemos de patrimonio. Esa fue la pregunta que usted hizo ahora. No, pero no es así, mira. Recuerda que en ¿qué dice la ecuación patrimonial? Activo es igual a... Pasivo más patrimonio. Pasivo más patrimonio. Listo. Entonces, si aquí yo tengo el pasivo calculado sobre el activo y aquí tengo el patrimonio, ¿este 100% qué será? El total de la compañía. El activo, total del activo. Lo que pasa es que acá esto es el pasivo, es decir, es la deuda con terceros y esto es el patrimonio. Es el índice de propiedad. Entonces lo vamos a llamar a este pasivo sobre activo, esto es el índice de endeudamiento. Esto es lo que representa, este 91% representa este pasivo sobre este activo, es decir, que esta empresa está endeudada, tiene más pasivos que patrimonio. Exacto. Sí. Tiene un patrimonio del 9% frente a un endeudamiento del 91%. Eso es lo que me está diciendo. Esta empresa está endeudada. ¿Cierto que sí? Sí, está endeudada. Claro, lo debe prácticamente todo. Para el primer año debe el 91%, para el segundo año debe el 90% y para el tercer año debe el 88%, recuperándose muy levemente. No hay una norma, o sea, no hay una ley que diga, no he leído yo en un libro de análisis financiero que diga que una empresa está endeudada al 90, al 80, al 95, al 75, ¿sí? Eso es un valor, digamos, es una percepción subjetiva. Sin embargo, cuando yo veo una empresa que tiene un endeudamiento del 91%, pues yo ¿qué pienso? Uy, venga. Por ejemplo, esta empresa se presenta a un banco para que le den un crédito y ¿qué le dice el banco? Se lo niega. Claro, ¿por qué? Porque está sobreendeudada, le dice, no venga, no, usted no tiene, de patrimonio no tiene nada. Y los bancos tienen una concepción y es la siguiente, cuando el patrimonio es muy pequeño, el banco piensa que a ese dueño de esa empresa, a ese dueño de este 9%, no, este dueño no confía en la empresa porque no invierte en ella. Si confiara, invertiría más, ¿sí? Entonces, eso es una señal de desconfianza. Es decir, si yo estoy invirtiendo tan poquito en una empresa es porque no confío en ese negocio. ¿Cierto, muchachos? Sí, profe. Bueno, aquí también, entonces, básico que acá podemos entonces nosotros calcular, importantísimo, el índice de endeudamiento y el índice de propiedad. O sea, esta es la propiedad y este es el endeudamiento. También para el pasivo, nosotros podríamos calcular algunos indicadores. A mí me interesaría, por ejemplo, saber cuánto vale el pasivo corriente frente al total pasivo. Entonces yo tomaría el valor del pasivo corriente y lo divido entre el total pasivo. Y me da el 85%. Muchachos, ¿y esto qué me dice a mí, siendo pasivo corriente? Me dice que la deuda, que tiene deudas a corto plazo. Exacto, sí. Muchas gracias. Eso es, que la mayoría del endeudamiento que tiene esta empresa está en el corto plazo. Sí, o sea, está a menos de un año. O sea, que tiene que tener, si le fuéramos a medir a esta empresa, el ideal sería que tuviera una liquidez muy alta. ¿Por qué? Porque tiene deudas muy grandes para un año, para pagarlas en un año. Y obviamente, pues esto, si yo le calculo el pasivo no corriente sobre el pasivo, ¿qué me va a dar? Las deudas a largo plazo. Las deudas a largo plazo. El pasivo no corriente dividido el total pasivo, pues obviamente me va a dar el inverso, ¿cierto? Entonces mire que la mayoría del endeudamiento que tiene esta empresa está en el corto plazo. O sea, tiene que ser una empresa muy líquida para poder sostenerse, porque tiene casi toda la deuda la tiene en el corto plazo. Profe, y acá en este análisis, o esta empresa no podría ser una empresa que apenas está comenzando. Sí, podría ser una empresa
inicial. Por eso les digo, vea, yo siempre les voy a recalcar esto. Lo que nosotros hacemos aquí es mirar cifras, pero esto no es el total del análisis financiero. El total del análisis financiero se compone con la información que nosotros tengamos puntual de la empresa como tal. Este endeudamiento del 91% puede tener una explicación, ¿sí? Puede que sea el primer año de funcionamiento de la empresa. Exactamente, sí. O puede ser simplemente política. Miren, pues yo les explico una cosa. Resulta que Luis es un tipo, Luis, Sí, profe. me han dicho que usted tiene mucha plata En la cédula, profe. en la cédula. Bueno, yo también tengo mucha en la cédula. Bueno, resulta que usted tiene 1.000 millones. Listo. Entonces a usted le proponen un negocio en donde la inversión son 1.000 millones, ¿sí? Este primer negocio. Entonces usted invierte en esos 1.000 millones en ese negocio. El negocio es bueno, le va a rentar a usted, no sé, el 25, el 30% anual y tal. Pero resulta que también le proponen, otra persona le propone montar dos negocios parecidos con el mismo tamaño, ¿cierto? Pero invirtiendo solamente 500 y obteniendo endeudamiento de los otros 500. O sea que usted ya no tendría un negocio, sino que tendría dos. Sería bueno, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, pero resulta que, perdón, ¿quién me quiere decir algo? Pero resulta que otra persona le propone a usted que no monte con esos 1.000 millones dos negocios, sino cuatro. Y que invierta 250 en cada uno y se endeude en cada uno en 750. Sería bueno, ¿cierto? Profe, pero no sería tan viable ¿Por por la qué? carga tributaria. No, la carga tributaria es igual, mijo. De estos 1.000 a estos 1.000 es la misma. Si es la misma, no varía Sí, de claro. negocio. No, porque los valores son iguales. Los valores son iguales. La inversión es igual. Lo que pasa es que aquí las tienen 4 empresas, aquí la tienen una. Pero la inversión es igual. ¿Cómo lo ve entonces? ¿Qué le gustaría? ¿Una de 1.000 o 4 de 250? Profe, yo sigo dudando. Yo creería que me quedaría con la de 1000. Sí, a usted no le gusta el riesgo. ¿Será que no? Sí, eso tiene que ver con el riesgo. Claro, obviamente esta inversión es más riesgosa porque usted se va a endeudar. Pero si el negocio fuera bueno, si estas 4 empresas fueran iguales de buenas que esta, no habría ningún problema. Lo que le quiero decir con eso es que el endeudamiento como tal no es malo. El endeudamiento es malo cuando no se utiliza bien. Es decir, el hecho de que esta empresa esté endeudada en un 85%, en un 91%, eso no es malo por la cifra, es malo por la actividad, ¿sí me entiende? Y porque tiene un riesgo mucho más alto. Pero podría, eso hay gente que lo maneja, ¿cierto? Y que dice, bueno, listo, pues yo hago más con mi plata, hago más con esos 1.000, montando esas 4 empresas. Lo que pasa es que el riesgo es mucho más alto. O sea, esta persona que monta esas 4 empresas, pues seguramente va a dormir menos. ¿Sí me entiende? Sí, porque tiene más riesgos de perder el dinero que invirtió. Claro, tiene mucho más riesgo. Bueno, muchachos, volviendo acá. Entonces, ese análisis vertical del balance general es este, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a escoger las cifras, lo que sea relevante de aquí, disponible sobre activo corriente, disponible sobre activo total, índice de endeudamiento, pasivo corriente sobre pasivo total, bueno, todas estas, lo que les parezca interesante. Como les digo, no es una camisa de fuerza, simplemente lo van a mirar unas cifras y van a hacer siquiera un comentario sobre sobre una, ¿sí? De ellas, ¿vale? Vale, profe. Bueno, ahora, Profe, sí, qué pena, profe. O sea, es
un comentario de cuántas tenemos que No, sacar. de la que usted quiera. Si quiere hacer un comentario solo sobre el endeudamiento, hágalo. Si quiere hacer un comentario solo sobre el activo corriente, sobre el activo total, hágalo. ¿Sí? Ah, listo, bro. Listo, bueno. Pero eso sería para el análisis vertical. Eso es para el análisis vertical, sí. Ahora vamos a ir al estado de resultados y vamos a hacer también el análisis vertical. Pero como yo ya les dije, el análisis vertical del estado de resultados se traduce en 4 márgenes. ¿Cuáles son? Margen, eso los acabé de decir. Margen bruta, operacional, Bruto, antes de margen bruto, margen operacional. antes de impuestos y neta. Listo. Eso es todo. Entonces, el margen bruto, ¿qué es? La utilidad bruta dividido las ventas. Listo. El margen operacional. Entonces, la utilidad operacional sobre Dividido las ventas. las ventas. Margen antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos sobre las ventas. Margen neto. Utilidad neta sobre las ventas. las ventas. Listo. Entonces, miren cómo, por ejemplo, para este caso, esta empresa viene paulatinamente deteriorando márgenes. Pasa del 11.9 al 9.2 al 8.3 en bruto. Pasa del 4 al 2.7 al 2 en operacional. Pasa del 2.7 al 1.5 y al 0.9 en margen antes de impuestos, y el margen neto pasa de 1.8 al 1 y al 0.6. Casi que va a tener pérdidas, ¿sí? En análisis vertical, lo único que hacemos con el estado de resultados es esto. Muchachos, listo. Es el cálculo de los márgenes. Vale. Listo, profe. Bueno, ahora vamos a mirar el horizontal, ¿sí? Entonces, el horizontal resulta que en el horizontal yo simplemente calculo el año, solo aquí voy a calcular el año 3 con el año 2, ¿sí? O sea, el año nuevo con el año base. Entonces, tomo el valor del año nuevo y le resto, lo voy a hacer de una vez. ¿Sí vieron? El año nuevo dividido el año actual. El año nuevo dividido el año base menos la unidad. Listo. El uno lo calcula en porcentaje y el otro lo calcula en valor. Sí, que sería lo mismo, esto sería lo mismo que decir acá, el año nuevo menos el año base, tal, y luego ahora tomar este valor y dividirlo sobre el año base. Y eso me debe dar exactamente lo mismo, ¿sí?
Ok. Listo, muchachos, ¿de acuerdo? Profe, me perdí. Bueno, listo, hagámoslo otra vez, mire. Vamos a calcular acá el absoluto. Entonces, hagámoslo, no lo hagamos en una fórmula, sino que hagámoslo derechito. Entonces, tomamos el año nuevo y le restamos el año base. Listo. Y eso nos da este valor. Ahora, para el relativo, vamos a tomar este valor y lo dividimos entre el año base. Listo. Y esa es la diferencia en horizontal. O sea, estoy estableciendo qué diferencia hay entre el año nuevo y el año base y qué porcentaje corresponde a esa diferencia. Ahora, ¿qué hago? Simplemente, tan sencillo como que jalo todas las fórmulas y después depuro las que no me sirvan, ¿sí? O sea, las que no sean relevantes para mí. Simplemente las borro. Y obviamente miro, pues, porcentajes altos. Por ejemplo, por aquí hay un 80% en bancos. Bueno, no sería muy relevante. Pasa de 220 millones a 44 millones. Se pagó algo grande. Por aquí hay un 73%. El total disponible disminuyó en 73%. Por aquí hay un 24%. Deudores varios. Bueno. Por aquí hay un 17%. En cuentas por pagar. Disminuyeron. Pasaron de 188 a 156. Por aquí hay un 46% que son obligaciones financieras, también disminuyeron de 310 a 166. Por aquí hay un 33%, utilidad del ejercicio, también disminuyó. ¿Producto de qué? Pues de que los márgenes están apretados, ¿cierto? Entonces, este es el análisis horizontal. El análisis horizontal simplemente yo calculo, hago la diferencia entre el año nuevo y el año base y este valor lo convierto en un porcentaje, pues para después comenzar a analizar esos porcentajes y saber cuáles son relevantes. Por ejemplo, este que aquí me da el 1%, eso no es relevante, ¿cierto? Es que me da el 0%, pues menos. Sí, cosas así, cosas que no sean relevantes, pues yo no las tengo en cuenta, muchachos. ¿Cómo lo ven? Profe, pues, se ve fácil. No, es supremamente fácil, muchachos. En el estado de resultados también hago exactamente lo mismo. Entonces aquí tomo el absoluto y el relativo. Aquí voy a tomar el año base menos, perdón, el año nuevo menos el año base. Y luego voy a convertir esto en un porcentaje frente al año base. Listo, entonces decimos que las ventas entre el año 2 y el año 3 disminuyeron en un 14%. Y el costo de ventas, perdón, aumentaron en un 14 y el costo de ventas aumentó un 15. Y simplemente después tomo esta fórmula, la jalo. Y encuentro los valores. Aquí veo los decrecimientos ya. Por ejemplo, la utilidad operacional el 14, la utilidad bruta el 2% se sostiene. La utilidad antes de impuestos en 33 y la utilidad neta en 33%. Entonces, así construyo yo el análisis horizontal del estado de resultados, muchachos. Y eso es todo lo que hacemos en análisis horizontal y vertical. Lo demás, ¿qué es? Lo demás es mirar qué subió, qué bajó, qué cifras son relevantes y mirar si podemos hacer algún comentario sobre ellas. Si no, no hay ningún problema. El taller que les presento es exactamente igual a este. Hacen la misma, la dinámica es la misma. No sé, preguntas, muchachos. Profe, ¿para cuándo será el taller? Ah, no, eso, ustedes saben que conmigo todo es fácil. Eso lo negociamos, muchachos. Díganme ustedes. O sea, yo lo tengo para las 8:30. ¿Qué Profe, no dice, sé. qué dice la representante? Profe, lo que digan mis compañeros.
Profe, pues yo pienso que no se puede dejar para mañana, porque es que hoy ya tenemos clase, o venimos todo el día ya con clase, y a esta hora pues yo creo que ya el número no nos entra, pienso yo, ¿no? Sí, sabe que le doy toda la razón, Luis. A mí en este momento no me entra en una cerveza. Profe, y además yo también estoy trabajando, sí, yo creo que para mañana. Listo, muchachos. ¿Para qué horas mañana les parece bien? Por ahí para las 3, no sé. A las 3 estás más embolatada, Johanna. Yo mejor para más tarde. Profe, yo propongo que sea por ahí hasta las 10 de la noche, pero igual abrirlo hoy y dejarlo por ahí hasta las 10 de la noche mañana, que el que No, vaya sí, teniendo... claro, haciendo. él está abierto ya, el que lo quiera, el que se quiera sentar a hacerlo de una vez, lo hace y me lo pasa, no hay ningún problema. Entonces hagamos una cosa, muchachos, dejémoslo entonces hasta mañana a las 10 si todos están de acuerdo y si Yuri está de acuerdo. Sí, profe, claro que sí. Listo, Profe, entonces, me hago una pregunta. Entonces, usted nos va a dejar un archivo así en Excel con un balance sí, general. sí, ya Y lo que está tenemos ya. que hacer es nomás lo que usted nos acaba de explicar, sacar cada Ajá. uno de los porcentajes y hacer como un análisis y justificarlo, ¿cierto? Me imagino Sí, yo. exacto. Y también les dejo este archivito que acabamos de trabajar, yo se los dejo ahí como de muestra, pues puede que no les sirva de mucho, pero bueno, algo les puede servir. Ah, listo, profe, muchas gracias. No, Johanna, a ti muchas gracias. Muchachos, preguntas, dudas, reclamos, observaciones, quejas, peticiones. No, todo muy bien, No, profe. profe, muy bien todo. Bueno, entonces vamos a dejar aquí por hoy, pues quedan, o sea, oficialmente quedan en taller, ¿no? Y entonces nos veríamos dentro de 15 días. 15 días. Nos Profe, ¿y veríamos usted de... va a hacer algún taller para esos 15 días o no? No, no. El tema de... Lo que pasa es que el tema es totalmente diferente. O sea, para dejar taller sobre el otro tema de los indicadores sí nos tenemos que sentar a trabajarlos porque pues eso no es difícil. Aquí no hay nada difícil, muchachos, todo es fácil, pero pues son cosas que no hemos trabajado seguramente en alguna otra materia, entonces se nos hace un poquito, nos genera un poquito de estrés, pero realmente no hay nada difícil, pero sí tenemos que ver el tema para taller, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces si no es más, si no hay más preguntas, dejemos aquí por hoy. Quedan oficialmente entonces en taller. Nos veríamos dentro de 15 días para que empecemos el tema de los indicadores. Ese día hacemos el taller y cuadramos cronograma ese día. A ver cómo hacemos para recuperar o si lo podemos hacer dentro de las materias, dentro de las clases. No hay ningún problema para no tener que dejar ese tema para la última, ¿vale? Listo, profe. Bueno, Listo, profe. muchachos, cuídense mucho, por favor, muchachos. Dios los bendiga. Muchas gracias, profe. Que Igualmente. tenga buena semana, chao.